Bienvenidos a Integrales 9. Seguimos con integración por partes. En Integrales 8 vimos la introducción del método, digamos, de integración por partes y lo enunciamos como una propiedad. Obviamente es un teorema y como todo teorema se demuestra. Vamos a repasar un poco e inclusive por qué se le dice partes. La propiedad dice así, que es la que vamos a usar para resolver los ejercicios de una guía o de un examen cualquiera. Este método, como cualquier método de integración, sirve en los casos en que tengo una integral que no sale de tablas, tengo una integral que no se puede resolver por esas dos propiedades algebraicas que dicen la integral de la suma de las integrales, y la integral de un escalar o un número real por una función, sale ese número afuera multiplicando. Cuando tengo una integral complicada que no sale por esas dos propiedades ni tampoco por tablas integrales, bueno, tengo que recurrir a los métodos. Uno de los métodos famosos para poder reducir la complicación de esa integral a su mínima expresión y poder al final del día utilizar la tabla de integrales y hacer el cálculo, es el método de integración por partes. El método, como cualquier método, reducir los métodos en matemáticas son algoritmos que me permiten procedimientos analíticos, algebraicos, suficientes como para reducir la cosa a su mínima expresión y llevarla a una cosa sintética, una expresión sintética que en este caso me posibilite llevar esa integral complicada a una integral sencilla que se encuentra en la tabla de integrales y poder hacer el cálculo. Que es la idea. Esta propiedad es la que vamos a usar para resolver esas integrales complicadas de las que estoy diciendo. Ahora vamos a repasar el porqué de esta propiedad, de por qué es así, de dónde sale la fórmula, como lo vimos en el video pasado. La propiedad dice que la integral de f por g', donde f y g son funciones de x, ¿no? La integral de f por g' diferencial x, la notación de Leibniz, es igual a f por g, sin integrar, menos la integral de f' por g de x. ¿No? O sea, cuando digo prima significa la derivada. Bueno, la cuestión es que, después de tantas veces que uno usa la fórmula, ya se acuerda, pero es muy fácil de recordar. ¿Por qué? Acá dice integral de f por g', y acá dice al revés, integral de f' por g. Es al revés. Y acá se antepone f por g, sin integrar. Una resta de f por g sin integrar menos la integral de f' por g. Y eso va a la integral de f por g'. Es fácil de recordar la fórmula. Y después de tantas veces que uno la usa, ya está. Pero ¿por qué se dice método de partes? ¿No? Porque siempre los nombres, por lo general en matemática, tienen una razón de ser, ¿no? No siempre, pero acá sí. Bueno, ¿de dónde sale este argumento? Es una demostración lo que hay que hacer, de simple. Esto va a salir de la derivada de un producto. O sea, esta fórmula de acá sale sencilla. Si vieron el video anterior ya saben de lo que estoy diciendo. Esto es un repaso a la ligera. Sale de la derivada de un producto. La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Se supone que esta fórmula de acá la demostró Leibniz y tardó 15 días, yo lo dije eso, pero la demostró aplicando la definición de derivada. La definición de derivada es un límite de un cociente incremental que es de esta forma. La derivada, o sea, f' en A, es igual al límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a dividido x menos a. Eso se llama límite de cociente incremental porque es un cociente de incrementos. F de x menos f de a se lo llama delta f y x menos a se lo llama delta x. Cuando ese delta x, o sea, cuando ese delta x tiende a 0, o sea, cuando x tiende a A, podemos decir que eso se transforma, ese límite, en una derivada, la derivada de la función evaluada en A. Bueno, a partir de esa definición se puede demostrar la fórmula de la derivada de un producto. Y bueno, Leibniz en 1650, pongámosle, tardó 15 días en demostrarlo, históricamente, bueno, una cuestión de historia. Pero bueno, más allá de eso, no importa la historia, derivada de un producto es esto, y a partir de esta expresión, de esta fórmula, va a surgir esto. La fórmula de integración por partes. No es fácil demostrarlo, porque por un momento llamemos a f por g, lo llamamos h. H, pirulo, lo que quieran.
alfa, beta, cualquier letra, no importa. F por G es una nueva función h de x. Bueno, entonces, yo acá, si h es f por g, acá donde dice f por g debería poner h acá adentro de la derivada. Entonces me queda h'. Me queda la derivada de h'. Bueno, ¿qué pasa? O sea, acá lo puse acá abajo. H' igual a f' por g más f por g'. ¿Qué pasa si uno hace la integral de h'? Bueno, ya lo vimos esto. Desde el primer día de clases de integrales 1, vimos qué pasa cuando uno hace la integral de la derivada. Y me tengo que recuperar la función h más una constante que es la constante de Barrow. Obviamente que es un número real, hay cualquiera, hay infinitos números reales. Por eso la integral arroja infinitos resultados, que son de la forma h más esa constante que puede tomar infinitos valores reales. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, bueno, la idea sería, ya que estoy integrando h', ya sé que es h más la constante de Barrow, la idea sería integrar en ambos miembros de esta última expresión, que lo hice acá. O sea, hago la integral de h' más la integral de toda esta suma que está acá abajo, integro ambos miembros. Si yo tengo dos funciones iguales, sus integrales van a ser iguales. ¿No? Sus integrales van a ser iguales a diferencia de alguna constante. Pero bueno, esa es la idea. Y, o sea, tengo, por ejemplo, tuviese la función L de x igual a m de x, ¿no? L de x igual a m de x. Integro ambos miembros, la igualdad sigue estando, ¿no? Porque parto de una igualdad, integro ambos miembros, pero como aparece la constante de Barrow en esa integral indefinida, ya vamos a ver lo que es definida, porque tiene que ver con cálculo de área también, si hago la integral en ambos miembros de L de x, yo tengo L de x igual a m de x, integro ambos miembros, la integral de L de x diferencial x va a ser igual a la integral de m de x diferencial x, que es la otra función. Van a ser iguales las integrales, pero de alguna manera va a aparecer la constante de Barrow al integrar ambas funciones, y bueno, por eso digo, van a ser iguales las integrales a diferencia de alguna constante de Barrow. Que no tienen por qué ser las mismas las constantes cuando integro h de x y m de x. Digamos, L de x y m de x. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Tengo h' es igual a f' por g más f por g'. Si las funciones son iguales, integro ambos miembros. Estas dos integrales van a ser iguales a diferencia de una constante. Que esta constante aparece acá, que es la constante de Barrow, porque sé que la integral de h' es h más la constante. Y acá me queda la integral de una suma, la suma de las integrales, ¿no? La suma de las integrales. Entonces, me queda la integral de esto, de f' por g, más la integral de f por g'. Bien. Entonces, una vez que quedó de esta forma, yo sé que la integral de h' no es otra cosa que h más que la constante de Barrow, h es f por g. Esto me queda la integral de f' por g diferencial x, y esto me queda la integral de f por g' diferencial x. La idea, si vemos al inicio del argumento, lo que tenía que expresar es esto en función de esta resta, o sea, la integral de f por g'. Por eso le puse un asterisco para indicar que esta expresión que está acá, según la propiedad que estoy enunciando, es la misma integral que tengo de este lado. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar esta integral pasando esto sumando y restando al primer miembro. Entonces, cuando paso este término que está sumando, restando al primer miembro, y bueno, me va a quedar h, que es f por g, porque esto es h, ¿no? H, que es f por g, menos esta integral que pasa restando.
más la constante que ya estaba. Y eso es igual a este término que está acá, que es la integral de f por g'. Entonces demostré que la integral de f por g' diferencial x es f por g menos la integral de f' por g diferencial x. Más la constante, pero ¿qué pasa? Acá en la fórmula no aparece la constante en el enunciado del argumento, de la propiedad. Entonces yo lo que aclaré que esta constante queda absorbida por esta integral, porque a la hora de hacer esta integral, obvio que al final de la integración le sumo la constante de Barrow. Así que, bueno, esta constante no perjudicaría en nada, porque quedaría absorbida a la hora de hacer esta segunda integral, y a la hora de hacer esa integral indefinida, seguro que después al final le voy a sumar la constante de Barrow. Así que esto no sería perjudicial, por lo tanto llegamos a demostrar que esto es igual a esto, como dice el enunciado. Total, esa constante queda absorbida por esta integral a la hora de hacer el cálculo efectivo de esta integral que está acá. Así que no habría problema, la demostración ya está hecha y acá terminó la demostración simple de la regla de integración por partes o método de integración por partes. O sea, llegamos a lo que expresa el argumento, esto. O sea, que a través de la demostración analítica se llega a la expresión de la fórmula. Y una vez que llegamos a eso, que sería la tesis del teorema, ya está demostrado. Punto. Es una forma de demostrarlo. Bueno, habría que ver si hay alguna otra forma. Bueno, no lo quiero pensar ahora. Pero ya está. Con esto es suficiente para entender de dónde salen las cosas. Bien. Entonces, es importante entender esto de que uno a partir de la derivada de un producto, h', que es h, que es f por g, o sea, donde dice f por g pongo h, me queda h' igual a f' por g más f por g', integro ambos miembros. Si al integrar ambos, si yo tengo dos funciones, son iguales, esta y esta, integro ambos miembros, las integrales van a ser iguales, a diferencia de una constante que tiene que ver con la constante de Barrow, que acá aparece, bueno, integro, y me va a quedar, obviamente, al integrar, despejo este término, que es el primer miembro de la propiedad, y al despejarlo me doy cuenta que esto está sumando, pasa restando a h, que es f por g, y me queda exactamente la fórmula que enuncia la propiedad. Entonces ahí ya está demostrado. Bien. Ok. Bien. Bueno, ahí está. Vamos a usar ahora esta propiedad. Tomo unos minutos para que se vea bien. Toda la demostración la habíamos hecho en integrales 8. Y ahora nos vamos a dedicar simplemente a usar la propiedad para resolver ejercicios que pueden aparecer en una guía, en una práctica, en un examen o lo que sea. O sea, a la hora de realizar un ejercicio y aplicar este método, que es el método de integración por parte, no vamos a necesitar hacer la demostración. La demostración es saber de dónde salen las cosas, por lo menos una vez en la vida hay que verla para entender, para razonar, para saber que las cosas no surgen porque sí, sino que hay una razón de ser, como decía Leibniz. La razón de ser es la demostración que de alguna manera enfatiza la existencia verdadera de esta fórmula, como cualquier teorema, ¿no es cierto? Cualquier teorema, una vez que se demuestran, son válidos eternamente. No hay nadie que los pueda refutar. Salvo que el argumento sea inválido. Bueno, si el argumento no es válido, no es un teorema, no es una propiedad, es una falacia, un absurdo, una incoherencia, una falsedad. Pero esto, los teoremas, propiedades, son verdades inexorables, trascienden a través de los siglos. Nadie lo va a poder cambiar y son verdades absolutas, eternas. Bueno, vamos a trabajar con este argumento, vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios que tengan que ver. Vamos a hacer ejercicios que tengan que ver con la integración por partes, ¿no? Vamos a ver, pues.
Uno integra por parte cuando lo necesita integrar. Si la integral sale inmediata usando las dos propiedades que mencioné con la tabla de integrales, no hay que usar ningún método. El método se usa cuando, lamentablemente, las dos propiedades que mencioné, la integral de la suma de las integrales, la integral de un número por una función, sale el número afuera multiplicando, más la tabla de integrales, no me resuelven el problema, porque esa integral tampoco está en la tabla. Bueno, mala suerte, deberé utilizar un método. Y uno de los métodos es este, como para simplificar la integral a su mínima expresión y poder llevarla a una de tablas y hacer el cálculo. Simple. Simple. Bien. Ok. Bueno, lo dejo para la foto, como siempre. Muy bonito. Y ahora ya no nos vamos a preguntar de dónde sale el argumento, sino vamos a aplicarlo porque ya hemos demostrado esta regla, este método. Los métodos son, de alguna manera, son reglas que provienen de teoremas, de propiedades, que se demuestran, como lo hicimos, claro, pero a la hora de hacer un ejercicio ya no me importa la demostración, me importa saber aplicarlo. Y para saberlo aplicarlo y aplicarlo bien, como yo siempre digo de costumbre, la práctica, lápiz y papel, mañana, tarde y noche, y practicar mucho. No queda otra, qué sé yo. No conozco otro método más que la práctica. Se ve que parece ser que el cerebro es un músculo, que si no lo entreno, a la hora de hacer un examen, no sirve, porque yo puedo ver un ejercicio resuelto, puedo entenderlo muy bien, pero a la hora de hacer el examen, como no lo procesé en la cabeza, no me va a salir. Por más que lo haya visto resuelto y lo entendí, sí entendí, pero si no me lo pongo a hacer en lápiz y papel ejercicio, no me va a salir. A mí me ha pasado esa mala experiencia de ver un resuelto y no practicar nada y no me fue bien. Lo digo porque con conocimiento de causa y mucha gente le ha pasado lo mismo. Se ve que el cerebro es como un músculo, necesita entrenarse y practicar. Así que bueno, los invito a remangarse las manos, lápiz y papel y a ensuciarse los dedos haciendo ejercicios, porque no, si no, no sigue. Si no, no sigue. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que aparece en las prácticas, en los parciales. Ahora vamos a hacer ejercicios. Ejercicio, ejemplo. Bueno, ejemplo, ¿no? Me gusta más poner ejemplo. Ejercicio se supone que es un ejercicio, pero es un ejemplo de la aplicación de este método. A ver, supongamos, por un momento, ¿no? Tengo la integral de x por e a la 2x. A la menos 2x. Ahí está. Y yo de pronto digo, quiero resolver esta integral. Bueno, ¿qué es lo primero que hago? Lo que primero hago es atino a mirar la tabla de integrales, a ver si esta integral está. No está en la tabla de integrales, ya sabemos. La mínima tabla de integrales que hemos dado de funciones básicas no está en la tabla de integrales. Entonces, vemos que no está en la tabla de integrales. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, atinamos a aplicar las propiedades esas, propiedad 1 y 2, básicas de integral inmediata, que es la integral de la suma de las integrales, y la integral de un número por una función sale el número de afuera multiplicando. Ninguna de las dos me ayuda. Entonces, ni las dos propiedades ni la tabla de integrales me ayuda a poder resolver esto. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora quién puede ayudarme? ¿No? Como el Chapulín Colorado, ¿no? Bueno, los métodos de integración son el Chapulín Colorado. Acá. Los métodos de integración me van a salvar. Bueno, está el método de sustitución, el método por partes, de composición y fracciones simples, y un montón de métodos más de integración, muchos, que no vamos a ver tampoco, por lo menos en estos videos, son los que pueden salvar las papas del fuego. No hay otra forma. Los métodos. Bueno,
Y bueno, yo tomé este ejemplo. ¿Podría haber tomado otro ejemplo para empezar? Sí, claro. Pero, ¿cómo sé que tengo que aplicar método de partes y no otro método? Bueno, no hemos visto otro método. Empecé por el método de partes, por lo menos en estos videos. En el canal debe haber. Tenemos métodos de sustitución, de composición de fracciones simples. Hice tantas cosas. Ya hay más de 500 videos. Pero de todo, de química, de física, de matemática, de álgebra, de estática, bueno, pero dentro de la matemática debe estar. La cuestión es que, ¿cómo sé que tengo que aplicar método de partes? ¿Cuál es la pista al mirar un ejercicio así a simple vista, si tengo o no que aplicar partes? Bueno, si miramos la fórmula de partes del primer miembro, vemos un producto ahí. F por G', diferencial X, ¿no? Producto de la función F por la derivada de G. Es un producto. En principio lo que tenemos que observar es que cuando resolvamos una integral que no está en la tabla y que no me salvan las propiedades 1 y 2, las propiedades algebraicas de integral inmediata, no me pueden resolver eso. Bueno, lo primero que tengo que observar, qué tipo de operación algebraica tengo en la integral. Acá tengo un producto. Bueno, perfecto. Tengo un producto y este producto se asocia a este producto de acá. Entonces, medio como que la integral que quiero resolver se le parece al primer miembro de la fórmula por el solo hecho que hay un producto. Entonces, primero lo que tengo que identificar, ¿qué tengo adentro de la integral? ¿Tengo un producto? Bueno, ese producto lo tengo que identificar con el producto que tengo acá en el primer miembro de la expresión dentro de la integral. Entonces, medio como que estoy... La forma de verlo a simple vista, superficialmente, que si tengo o no que aplicar método de partes, es primero observar qué tipo de operación algebraica tengo adentro de la integral. Si tengo un producto, ese producto lo puedo asociar a este producto que dice la regla. Y una vez que identifiqué este producto como esto que está acá en la regla, entonces ahí puedo ya tener la forma de cómo poder ir procesando el método de integración por partes. Pero primero tengo que identificar que tengo un producto. Un producto, y ese producto asociarlo a la fórmula acá, a esta, porque acá en esta fórmula, en el primer miembro adentro de la integral, tengo un producto, F por G'. Entonces, una vez que identificamos este producto con el producto que tengo en la fórmula, ahí recién comienzo a procesar método de partes. Bueno, identifico este producto con este producto de acá. Bueno, esto es F y esto es G'. Bueno, a esto lo puedo llamar, a esta X que está acá, la puedo llamar F. Y a esta función y a la menos 2X la puedo llamar G'. Guarda que podría ser al revés. El orden de los factores no altera el resultado, la mal llamada propiedad conmutativa. Guarda con eso. No es porque me aparece en este orden, esta tiene que ser F y esta tiene que ser G'. Después voy a hablar con respecto a eso. Porque podría ser al revés. Proponiendo, digamos, teniendo en cuenta la propiedad conmutativa, yo esto lo puedo poner, en vez de x por e a la menos 2x, lo puedo poner como e a la menos 2x por x. Puedo alterar el orden de los factores, porque no altera el resultado por la propiedad conmutativa. Entonces esto podría expresarse como la integral de e a la menos 2x por x. Guarda, después vamos a hablar precisamente de eso. Pero lo que quiero decir que no tiene por qué ser la x, la f, y no tiene por qué ser e a la menos 2x la G'. Podría ser al revés. Si esto lo pongo adelante y esto lo pongo atrás, entonces la f pasa a ser e a la menos 2x y la G' pasa a ser x. Pero guarda con la elección esa, porque hay una de las elecciones, o sea la segunda, la que estoy comentando, que no conviene. Y ahora después voy a decir por qué no conviene. Ahora no, porque si no, no me van a entender. Pero en principio, bueno, está bien. La primera va a ser la F, la segunda G', pero guarda, no necesariamente la primera tiene que ser F, no necesariamente la segunda tiene que ser G', puede ser al revés, porque yo puedo
cambiar de posición, alterar la posición acá, el orden, y acá pongo e a la menos 2x, y acá pongo adelante x. Entonces, f puede ser e a la menos 2x, y g' puede ser x. Pero esa segunda elección, después voy a comentar que no me conviene. Pero guarda con eso. Es una observación importante. Bueno, por ahora lo elegimos así. Esta es f, lo asocio a la fórmula, esto sería f, el primer factor, y el segundo factor, g'. Una vez que ya elegí f y g', necesito aplicar el segundo miembro de la fórmula. Acá dice en el segundo miembro de la fórmula que es f por g, menos la integral de f' por g. Entonces, ¿qué es lo que necesito en el segundo miembro de la fórmula? Lo que estoy diciendo. Necesito f, necesito g, necesito f', y bueno, el g ya lo mencioné. Necesito f, g y f' en el segundo miembro de la fórmula. Y yo lo que tengo es f que vale x y g' que vale e a la menos 2x. Entonces vamos a poner acá, f es x y g' es e a la menos 2x. Necesito saber quién es f', porque necesito f' en el segundo miembro, y necesito también conocer quién es g, que está acá y acá. Necesito conocer estas dos cosas. Bueno, f' es fácil, porque es la derivada de x. La derivada de x vale 1. Y necesito conocer g. Necesito conocer g, y tengo como dato g', o sea, la derivada de g, que no es otra cosa que e a la menos 2x. Entonces la pregunta es, ¿cómo saco esto? Ah, lo vimos desde la primera clase de derivadas, de integrales. Integrales 1. Que la integral es el recupero de la función que derivé. O sea, lo pongo entre paréntesis. La integral de g' no es otra cosa que g más la constante de Barrow. Que acá, por el solo hecho que estoy usando el método de por partes, esa constante la vamos a sacar. O sea, yo voy a sacar esta constante. Ya sé que hay que sumar la constante de Barrow por todo lo que dijimos, pero ahora que estamos haciendo el método de partes, le sacamos la constante de Barrow. O sea que la integral de g' va a quedar como g. Entonces, esto es lo que vimos siempre. La integral de la derivada es la función. También, la función más la constante de Barrow. Pero la constante la sacamos. Va a quedar la función g. Entonces, si yo, para sacar g, tengo g' que es e a la menos 2x, ya lo estoy diciendo. Tengo que integrar la función e a la menos 2x, y al integrar e a la menos 2x me queda la función g. Que es lo que necesito para poner acá y acá. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces necesito g. Para sacar g tengo que integrar g'. Bueno, integramos g', cálculo auxiliar, pongo costado. No sé, hacerlo acá al costado. Bueno, sí. Pues después necesito lugar para seguir procesando la... Sí, acá se ve. Bueno. No sé si lo voy a hacer ahí al costado, y al costado voy a poner la integral. Lo voy a hacer acá abajo. Bueno, entonces, flechita, integro g', integro e a la menos 2x, y eso me va a quedar g. Entonces g es la integral de g'. La integral de g', ¿y g' quién es? E a la menos 2x. Esto es g. Esto es g'. O sea, g' es e a la menos 2x. Si integro e a la menos 2x, me va a quedar g. Bueno, integro e a la menos 2x. Bueno, acá voy a hacer una fuerte aclaración. Esta integral sale por método de sustitución, para el que sabe método de sustitución. Lo que pasa es que yo no lo expliqué todavía, método de sustitución. Pero lo que vamos a hacer, para los que no sabemos método de sustitución, incorporar a la tabla de integrales una integral más.
una integral más. Vamos a incorporar a la tabla de integrales, o sea, vamos a poner tabla de integrales. Vamos a incorporar a la tabla de integrales de todas las integrales, de toda esa tabla que vimos, la primera o la segunda clase, creo que la segunda integral de 2. Vamos a incorporar esta integral. La integral de e a la a por x, que se demuestra por sustitución, lo que pasa es que no lo vimos, método de sustitución, es e a la a por x sobre a más la constante, donde a es un número real, pero distinto de 0, porque no vaya a ser que divido por 0 y eso dividir por 0 no se puede. Entonces hay que incorporar esta fórmula a nuestra tabla básica de integrales. Por el solo hecho que no sabemos método de sustitución. Entonces acá el valor de a hace las veces menos 2. O sea, acá la a vale menos 2. Entonces, bueno, aplico esa fórmula y me va a quedar e a la menos 2x sobre 2. No le sumo la constante, ya dije, porque estoy usando método de integración. Ahora, si hubiese sido una integral cualquiera, le tengo que sumar la constante, como dice acá. Bueno, me quedó así. Una vez que me quedó así, entonces, ahora ya tengo f, tengo f', tengo g' y tengo g. Y una vez que tengo todo, puedo usar el segundo miembro de la fórmula y terminar el cálculo. Ya está. Entonces, quería calcular esto. Bueno, ok. Entonces, esto que está acá, donde esto es f y esto es g', es igual a aplicar el segundo miembro de la fórmula. Va a ser f por g. F, ¿quién es? Es x. Por g, ¿quién es g? Esto que sacamos recién, e a la menos 2x sobre 2. Menos, porque acá hay un menos, porque lo dice la fórmula, no lo digo yo, lo dice la fórmula. Menos la integral de f'. ¿Quién es f'? F' vale 1, porque la derivada de x. 1 por g. ¿Quién es g? E a la menos 2x sobre 2. Diferencial x. Acordémonos que esto sería f, esto sería g, y esto es, lógicamente, f' y esto es g. ¿No? Es decir, lo que estoy corroborando es la fórmula, ¿no? Del segundo miembro, poner f y g y f', para que se vea que reemplacé tal cual aparece el segundo miembro, f, g, f' y g en sus posiciones correspondientes, o en sus posiciones respectivas. Bueno, una vez que ya tengo esto, tengo que ahora concentrarme en resolver esta segunda integral. Bueno, concentro en resolver esta integral de acá. Bueno, 1 por e a la menos 2x sobre 2 es lo mismo que hacer e a la menos 2x sobre 2, porque este es el factor neutro del producto. 1 por un número es el mismo número. Así que, bueno, bárbaro. Calculo esta integral y ya está, terminó el problema. Más la constante de Barrow al final de todo, claro. Bueno, todavía tengo todo. Bueno, entonces calculo esta segunda integral y terminó el chiste. Bueno, a ver, esta integral es 1 por e a la menos 2x sobre 2. Dije que multiplicar por 1 no tiene sentido, va a dar e a la menos 2x sobre 2, ¿no? 1 por a es a. Entonces aquí esto me va a quedar la integral de e a la menos 2x sobre 2. Bueno, yo tengo que integrar eso. Y eso sí está en tabla de integrales. Pero previamente, ¿qué hay que hacer? Acá el 2 me molesta. Está dividiendo por la propiedad 2 algebraica que vimos para integral inmediata, que es esa que dice que la integral de un número por una función, el número sale afuera multiplicando. Bueno, acá hay un 2 dividiendo, tiene que salir afuera dividiendo.
O lo que es lo mismo es 1/2 por e a la menos 2x. Ese 1/2 que está multiplicando sale afuera multiplicando. O sea que este 2 que está dividiendo sale afuera dividiendo. Va a quedar 1/2 por la integral de e a la menos 2x. Una vez que apliqué esa propiedad, esta integral se encuentra en tabla de integrales. Y esa fue la idea, reducir todo este cálculo a su mínima expresión para llegar a una integral de tabla y terminar el cálculo. Es sencillo. Entonces, esta integral se encuentra en tabla porque incorporamos esta fórmula a la tabla, recién. Porque método de sustitución no vimos, pero sale por método de sustitución la demostración de esto. Y además, es fácil de verificar esta fórmula porque si yo derivo este segundo miembro, me va a quedar la derivada de esto más la derivada de esto. La derivada de esto, el a está dividiendo, sale afuera dividiendo como 1 sobre a, por la derivada de a a la a por x. Y la derivada de a a la a por x sale por regla de la cadena. Va a ser e a la a por x por la derivada de a por x, que es a por la derivada de x que vale 1. Me queda una a y una a abajo, se simplifican, y me queda e a la a por x, que es justamente el recupero de la función que estoy integrando. O sea que está bien la integral escrita de esta forma. Es una forma de verificar que esta fórmula está bien. Pero bueno, no hace falta. Entonces, por lo tanto, acá aplico esta fórmula de nuevo acá. Y esto va a quedar 1/2 por e a la menos 2x sobre menos 2. Y bueno, acá me queda 1/2. Y acá hay un menos 2. 2 por menos 2 queda menos 4. Por lo tanto, queda menos 1/4 por e a la menos 2x. O sea que esta integral que quedó acá y que la calculamos acá de esta forma, simple, aplicando la tabla, esta fórmula de la tabla de integrales, queda menos 1/4 por e a la menos 2x. Bueno, ahora hay que aprolijar un poco esto, porque yo hice esto y esto lo hice acá de costado, y poner el resultado final que corresponde bien al ejercicio. Bueno, lo voy a poner acá. Esto es igual a x, espero que me alcance el lugar, por e a la menos 2x sobre 2, menos, bueno, acá hay un menos, es este menos de acá, y acá me dio menos 1/4, menos 1/4 por e a la menos 2x, guarda con los signos, por eso lo puse entre paréntesis el menos 1/4 por e a la menos 2x. Entonces queda menos por menos, regla de los signos es más. Entonces va a quedar un más ahí. Y le saco el paréntesis. Guarda con los signos. Y ahí quedó el resultado final. Porque le sumé la constante barra al final del día. Y este es el resultado que nos dio el ejercicio. ¿Se entendió? Sí, se entendió, quedó claro. Esto hay que hacerlo paso a paso. ¿Cuánto me queda? Hay menos de un minuto, así que me voy, ya está, queda para la foto y nos vemos en el próximo video y seguiremos haciendo ejercicios en integrales 10 de integración por parte. No se vayan de ahí que viene lo mejor. Chau, chau.